Pues muchas gracias por tenerme aquí. Esta pregunta con la que inicié mi presentación es una pregunta que me parece muy interesante, que creo que ha sido parte como del ejercicio que los otros panelistas han tratado de responder. Y pues yo les vengo a compartir un poco las respuestas a las que yo he llegado de si puede la creatividad ayudar a resolver los problemas del mundo y cómo puede hacerlo. Y mi camino un poco buscando, contarles un poquito más de mi camino, buscando responder a esa pregunta desde que empecé a trabajar en publicidad. Mi nombre nuevamente es Claudia Murillo, soy directora creativa y diseñadora de innovación. Actualmente soy fundadora de superhearts.eco y de Somos Creativas Co. Superhearts es una incubadora de negocios de economía circular y de triple impacto, y Somos Creativas es una comunidad, una de las primeras comunidades de mujeres creativas que nació en Colombia. Y aparte, pues sigo trabajando en el mundo publicitario con marcas de Perú, de Puerto Rico y de República Dominicana, lo que ha sido un ejercicio bastante interesante para mí desde el punto de vista creativo. Entonces, para empezar, pues ante la pregunta de si la creatividad puede resolver los problemas del mundo, pues lo primero que hay que hablar es de los problemas del mundo. No voy a ir muy profundo porque nos quedaríamos toda la conferencia hablando del tema, pero quise traerles esta imagen. Esta imagen es una de las primeras imágenes que el hombre tuvo de la Tierra. Fue tomada en 1972 durante el Apolo 17 y fue llamada el Blue Mark. Esta foto de alguna manera fue el primer momento en el que el hombre se dio cuenta, o que el hombre aquí pudo tener esta visión de esta esfera azul, de esta esfera infinita y al mismo tiempo tan vulnerable, donde se concentraba todo lo que para nosotros tiene significado: la vida, las personas que amamos, lo que significa la historia, la humanidad, las especies, todo. Y al mismo tiempo entendió lo frágil que era este mundo y lo importante que era cuidarlo. Sin embargo, pues es un mundo que tiene muchos problemas, y traje un personaje que creo que de alguna manera nos puede contar en un solo slide lo que significan esos problemas, porque de alguna manera él encarnó varios de esos problemas que aquejan el mundo y nos puso de frente esos problemas en los últimos años. Y es este personaje que de alguna manera reunía misoginia, falta de equidad, racismo, ineficiencia frente a la emergencia climática, falta de conciencia comunitaria, manipulación política digital, tribalismo, radicalismo, como lo decía Champi hace un rato, democracias debilitadas, etcétera. Y la verdad es que sí estamos en un momento del mundo, nosotros mismos lo hemos estado experimentando durante las últimas semanas, que es bien complejo. El mundo, hay gente que dice que el mundo ha estado siempre en crisis, pero la verdad es que a las crisis a las que nos enfrentamos hoy en día con la pandemia y con lo que se nos viene frente a la emergencia climática son problemas que tienden a escalarse de una manera sistémica mucho mayor, por lo cual es inevitable preguntarse cuál es el rol de la creatividad en todo esto, ¿no? Y yo de alguna manera me lo empecé a preguntar desde que era muy chiquita en la publicidad. Llevo bastante tiempo trabajando en esto. He tenido la oportunidad de estar en distintos escenarios y demás cosas, pero desde que era muy, muy chiquita en este mundo publicitario, empecé a tener opiniones y necesidades de buscar que las marcas tuvieran un papel mucho más relevante y mucho más activo dentro de lo que pasaba en la cultura, dentro de lo que pasaba en la sociedad. Y en algunos momentos fui rebelde y siempre sentí una gran necesidad de cambio. Eso también me ha llevado por caminos tal vez un poco menos tradicionales que otros colegas, pero pues es parte de la experiencia que he decidido tener. Y por eso les traje a otro personaje muy, muy simpático aquí a la mesa, y es Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido. Esta foto que ustedes ven ahí es una foto de cuando él estaba anunciando la conferencia de las partes que iba a suceder en noviembre de 2020 en Inglaterra, que lastimosamente por el tema de la pandemia no se pudo realizar y que se va a realizar en noviembre de este año, como un seguimiento a estas conferencias de las partes de donde nació el Acuerdo de París y los protocolos de Kioto, etcétera.
Y en este discurso que daba Boris Johnson ese día, decía que era muy importante entender que la pandemia o que la crisis que teníamos por la pandemia no era ni la mitad de lo que significaba la crisis climática que vamos a tener por el tema de cambio climático y lo importante que era trabajar en equipo. Sin embargo, este año se ha levantado una gran polémica porque a pesar de que UK sea uno de los países que está apoyando la conferencia de las partes y seguir los acuerdos de París, de acuerdo con el British Plastic Federation, en el año 2019 el Reino Unido envió el 61% de basura plástica hacia países en vía de desarrollo. Declarando que lo hacían por el hecho de carecer con una estructura capaz de reciclar todo este material dentro de su país, a lo cual, de hecho, Greenpeace se dedicó a hacer investigaciones un poco más intensas y por su parte declaró que durante el 2020 el Reino Unido había exportado aproximadamente 1.8 millones de kilogramos de basura plástica al día y que esta basura era arrojada y quemada ilegalmente en países como Malasia y Turquía, países en vías de desarrollo, lo que despertó una gran polémica. 61% de basura anual es una cifra que suena muy importante, 1.8 millones de kilogramos de basura plástica al día siendo exportada desde el Reino Unido. Cifras que, digamos, son demasiado representativas y que para todos pueden empezar como a generar como un poco de angustia, pero que a veces en medio de estos informes y estas denuncias se quedan de una manera súper abstracta y no logramos que todo el mundo entienda las dimensiones de lo que se trata. Pero resulta que dos directores y un estudio junto con Greenpeace en el Reino Unido decidieron hacer esta pieza creativa en la que le explicaron muy bien a los ingleses y al mundo de lo que se trataba esta problemática. Los voy a dejar con ella. Creo que un video como este, una pieza creativa como esta nos deja muy claro una respuesta a esta pregunta y es si la creatividad puede ayudar a resolver los problemas del mundo, pues la verdad es que sí, sí puede ayudar. Puede empezar por ayudarnos a comprender profundamente las dimensiones de nuestros problemas y algunas incoherencias del mundo en el que vivimos, ¿no? Puede ayudarnos a incomodar y esa es una de las formas en las que creo que puede ayudar la creatividad a cambiarlos o ayudar a cambiar los problemas del mundo y es incomodar de maneras inteligentes y definitivamente mover a la acción. Y por eso les traje este caso que está acá, es un caso que a mí lo juzgué el año pasado
y para mí fue como uno de esos casos que lleva la creatividad un poco más allá o el pensamiento creativo o el producto creativo un poco más allá. Es un ejercicio que se hizo también en el Reino Unido, en el que se utilizó data que medía el nivel de polución en el aire en cada uno de los barrios de Londres, y junto a esa data, o hizo un link entre esa data y el valor de la propiedad privada, generando un escándalo al interior de la ciudad que definitivamente incomodó a los dueños de propiedad de finca raíz dentro de Londres, y que hizo que estas personas que se habían incomodado buscaran incomodar a quienes tenían que tomar decisiones acerca de la limpieza del aire dentro de Inglaterra y específicamente en la ciudad de Londres. Hola, Claudia. Mira que los videos que estamos viendo no se escuchan, no tienen sonido. Ok. Bueno, si quieren, entonces simplemente les cuento porque para mí, o sea, no sé qué debo hacer para que esto pase, para que ustedes puedan escuchar, pero les puedo contar, igual solamente traigo como 2 videos. Bueno, Entonces, más o menos les cuento un poco más sobre esta campaña para que sigamos y no tengamos que entrar en temas técnicos. Lo que pasa en este caso es, como les decía, que juntaron la data de la polución del aire con la data del valor de la propiedad privada y, como les digo, incomodaron de alguna manera a quienes tenían pues propiedad privada en Londres, y de esa manera lograron que mucha gente realmente se interesara por pedir que hubiera un cambio en la polución del aire de la ciudad. Pienso que es una de las maneras en las que la creatividad definitivamente puede tener un impacto sobre los problemas del mundo. Llevar a las marcas a inspirar y acompañar cambios profundos también me parece que es muy importante. Sin ver el video, les cuento un poco acerca de este caso. Ahora Champi hablaba un poquito del tema de Dove, y sí creo que Dove, aunque tiene algunas cosas que tiene que mejorar desde el punto de vista de testeo con animales, obviamente que no son medianas, sino más bien muy urgentes. El impacto que las estrategias de Dove en términos de comunicación ha tenido sobre toda la categoría de cuidado personal ha sido importantísima, y sobre todo en términos de cómo las mujeres ahora concebimos la belleza, o sea, como que toda esa deuda que tenía la publicidad de construcción de imaginarios inalcanzables, pues digamos que ha sido más o menos saldada por Dove con toda su propuesta de belleza real. Pero para mí, este caso que les traía, que si quieren búsquenlo y lo ven en sus casas con calma, que se llama The Crown Act. Es uno de esos pasos que ha dado, que además de ser súper coherente con su estrategia, me parece súper valioso, que va un paso más allá y lleva a la marca además a convertirse en aliada de su target y a defender una causa que para su target es importante. Entonces, ustedes no van a escuchar, pero tal vez están escuchando mi voz, entonces lo voy a dejar en play mientras vamos hablando. Y lo que hizo fue trabajar sobre la causa de la discriminación por el pelo y unirse como a sus consumidoras en la búsqueda por cambiar la legislación y crear una legislación antidiscriminación por el pelo, porque muchas mujeres estaban siendo y son a diario hombres y mujeres discriminados por la forma en la que llevan su pelo, específicamente y sobre todo las personas de raza negra en los Estados Unidos. Entonces me parece que, digamos que tomar un papel de facilitador de alcanzar un objetivo o una causa que es relevante para tu consumidor, definitivamente te pone en un lugar de relevancia muy importante como marca, y por eso aplaudo muchísimo el trabajo que hizo Dove con esta búsqueda.
Además porque se convirtió, y creo, Dove con sus estrategias en una influencia súper fuerte. Yo misma, ahora que estoy trabajando con algunas marcas de cuidado personal en Latinoamérica, me he dado cuenta cómo Dove definitivamente generó una influencia muy, muy grande sobre la forma en la que los clientes ven hoy sus marcas de cuidado personal y cómo buscan relacionarse con sus consumidoras. Y pues en ese sentido, pienso que definitivamente llevar las marcas a inspirar y acompañar cambios profundos, pues es una forma muy valiosa en la que la creatividad puede cambiar o mejorar los problemas del mundo. En general, para mí, en el transcurso de mi carrera, la respuesta que le he dado a esa pregunta es que la creatividad es una herramienta poderosa para crear soluciones, para reivindicar, para cuidar y para regenerar más allá de la regeneración ambiental o de la regeneración de la que hablamos desde el punto de vista de la economía circular, regenerar sociedades, regenerar grupos sociales que de alguna manera necesitan ser cuidados y reivindicados. Estos 4 trabajos que ustedes ven aquí son 4 trabajos, no los únicos trabajos que he hecho, pero sí 4 trabajos de los que me siento orgullosa de haber creado, co-creado, ser directora creativa y directora creativa ejecutiva. Cada uno de ellos de alguna manera consiguió reivindicar a un grupo, ya fuera los taxistas, y reivindicar su trabajo y reivindicar su profesión para ellos mismos, con sus familias, y ayudarlos a entender el papel que tenían frente a la sociedad en la que vivían, ayudar a unos niños a llegar a su colegio de una manera más cuidada o más saludable, por así decirlo, y también ayudarnos a nosotros como creativos a entender que las soluciones que podemos crear van más allá simplemente de una pieza creativa y que realmente tenemos el poder de crear todo tipo de productos, objetos, etcétera. El poder también de hacer que una causa que se creía que era de una sola mujer y de unas solas mujeres o de unos solos hombres que han sido tocados por esa causa se convirtiera en la causa de mucha gente. Y llevar también a muchas marcas en el ejercicio de Breastfeeding Mannequin a que tomaran un papel mucho más activo en defender una ley que le permitía a las mamás amamantar en público, ¿no? Declararse como zonas, más allá de haber nosotros puesto este maniquí que amamanta en distintas tiendas, lograr que esta campaña se convirtiera en una campaña multimarca y que muchas tiendas decidieran convertirse y declararse públicamente como lugares absolutamente amigables con la lactancia materna. Entonces, sí pienso que mi approach a lo creativo y a esa pregunta con la que iniciamos esta presentación sí ha sido la de crear soluciones y así creo que un poco respondo a cómo la creatividad puede cambiar los problemas del mundo, cambiar el mundo. Y de hecho, darle alegrías a tu propio mundo. En mi caso, gracias al trabajo, pues la verdad, desde el punto de vista personal, muy consciente, también me gustaba escuchar a José Sopo diciendo y a Champi hace un rato diciendo que los creativos somos personas buenas y que si los creativos pudiéramos tener ciertos poderes de influencia a otros niveles dentro de las estructuras de negocio y demás, seguramente todo sería diferente. Yo les creo que tenemos muchas cosas que aprender, pero también siento que somos personas que tenemos buenas intenciones y que es muy bonito recibir reconocimiento por esas buenas intenciones que tienes, pero también cuando esto pasa, pues por lo menos en mi caso personal, también te hace hacerte muchas preguntas. Y una de las preguntas que yo me hice era, ¿es esto lo único que puedo hacer con mi propia creatividad? Y creo que Kiara nos hablaba de eso un poquito hace un rato, ¿no? No es lo único, claramente no es lo único y deberíamos cada uno, y digamos, si pudiera dar un consejo a ustedes que están ahorita en este momento empezando sus carreras, es como apropiense de su creatividad y entiendan que lo único no es entrar en agencia, lo único no es hacer premios, sino que hay muchas más cosas que ustedes pueden hacer con su creatividad. Y lo otro que me pregunté también era si los premios eran un punto de llegada o más bien un punto de partida. Y para mí definitivamente lo son.
son un punto de partida y quiero verlos así, los quise ver así y me inspiraron para seguir mi búsqueda a llevar mi creatividad como a otros lugares. Y aquí pues empieza como la segunda parte de mi presentación, una segunda parte, una segunda búsqueda de mi camino desde la creatividad, y yo lo llamo la creatividad y el corazón. Y yo les cuento que en la vida todo pasa por algo. Quise hacer esto de una manera muy personal porque me parecía lindo que de alguna manera a través de mi propia vivencia pudieran entender lo mucho que lo que pasa en la vida nos puede cambiar, nos puede afectar, nos puede influir y nos puede llevar también a dar grandes cambios. Hubo un momento en mi vida en el que estando en un momento muy lindo de mi carrera y digamos de mi vida como creativa, me tuve que enfrentar a la propia fragilidad de mi humanidad, de mi ser. Y eso también me puso más preguntas de las que ya tenía, de las que ya les había compartido, pero también me impulsó a tomar ciertos riesgos, a tomar ciertos caminos, a buscar cumplirme sueños. Y cuando yo era chiquita, yo vi una foto de este glaciar que estamos viendo todos aquí al frente en este momento, que es el Perito Moreno, que da al sur de Argentina, y yo siempre había querido ir ahí y nunca había sido capaz de ir, siempre había una excusa para ir, y enfrentarme a la fragilidad de mi vida me hizo sentir todo el impulso para ir a hacerlo, y cumplí mi sueño, y cuando me enfrenté un poco como a esta belleza y como a esta creación tan maravillosa del planeta en el que vivimos, también me entró como un sentimiento de, por Dios, nosotros con la forma en la que estamos viviendo estamos acabando con esto. O sea, en 10, 20, 30 años esto probablemente ya no exista o exista la mitad de lo que estoy viendo, que definitivamente parece no tener fin, y tal vez mis hijos no puedan ver esto. Y eso de alguna manera me generó como una necesidad de buscar un lugar o lugares desde los cuales yo pudiera utilizar mi creatividad para generar más impacto. Empecé por buscar generar cambios en mi entorno. Yo ya tenía muchas inquietudes con el tema de la equidad de género, ya había hecho algunas conferencias, ya me había hecho como muchas preguntas al respecto, había generado algunas iniciativas menores, pero acá empecé a generar un grupo en WhatsApp, algo también muy pequeño, en el que empecé a sumar muchas mujeres del mundo creativo, muchas mujeres que estaban alrededor mío, y empecé a generar este ejercicio de comunidad de Somos Creativas, como les decía, una de las primeras comunidades de creativas que nacieron acá en el país, y me empecé a dar cuenta que yo también podía ser una ficha de cambio, un agente de cambio desde dentro de mi propio entorno y ayudar a que muchas mujeres fueran visibilizadas más allá de lo que ya la misma industria pudiera estar haciendo, y empezar a tratar de cambiar algunos pensamientos o algunos paradigmas o poner algunas semillitas de pensamientos y paradigmas e inspiración para hacer nuestra propia industria un poco más diversa, más inclusiva y con un sentido más fuerte de pertenencia. Y este camino, pues la verdad ha sido muy, muy interesante y muy edificador, por así decirlo. Para mí también ha sido muy luchado. Emprender no es fácil, así sea un proyecto personal o un proyecto comunitario, para nada fácil. Te enfrentas a un montón de cosas muy distintas a las que te enfrentas cuando estás en una agencia, digamos, bajo la sombrilla o bajo el músculo de una agencia. Y te enfrentas a tus propios límites y te enfrentas a tus propias incapacidades o a tus propios dolores o a tus propios miedos, pero es un ejercicio bastante interesante. Seguramente muchos acá han tenido sus emprendimientos y saben de lo que hablo perfectamente, pero también te hace sentir muy orgullosa saber que aunque no todos los cambios sean tan visibles como un caso o un premio, tu forma de actuar o esto que estás creando está definitivamente generando oportunidades de empleo a gente que probablemente no las habría tenido de la misma manera, o le está abriendo puertas a mujeres o está abriendo puertas para que mujeres hablen en espacios que antes no eran escuchados. Y también me hizo entender que la creatividad en comunidad puede ser tan o más
poderosa que el músculo económico de una marca. Pues creo que todos conocemos lo que es el colectivo La Tesis de Chile y el alcance que tuvo, que ni siquiera se imaginaban tener, y cómo han inspirado a mucha gente a movilizarse, a muchos colectivos femeninos a movilizarse y a buscar generar cambio. Asimismo, siento que Somos Creativas ha sido una inspiración para crear nuevos grupos y nuevos ejercicios, y dentro de Somos Creativas estamos trabajando con varias chicas en desarrollar producto creativo, siendo todas de distintas empresas, agencias, independientes y demás, buscando generar algunos productos desde lo que hacemos para generar cambio. Asimismo, también me impulsó a buscar unirme a otras fuerzas para el cambio. Yo siempre he defendido muchísimo el papel que tienen las marcas. Siempre he creído que las marcas y los negocios tienen la capacidad y la responsabilidad, además, de generar cambio y de generar posibilidades de cambio. Sin embargo, también hay fuerzas para el cambio que llevan años trabajando para esto de una manera más invisible, de una manera más constante, con un solo proyecto que tal vez no necesariamente es premiado, con acciones que no necesariamente son premiadas todos los días, y que tienen cabezas tremendamente creativas y tremendamente poderosas. Y encontrarme con estas fuerzas para el cambio y entender lo lejos que están, lo avanzados que están en sus proyectos y en sus cosas, sin ni siquiera ser siempre reconocidos, me hizo entender que hay que ser muy humilde también desde el mundo de lo creativo, ¿no? O sea, que tenemos grandes poderes, que podemos hacer cosas maravillosas, pero que ahí afuera hay gente que trabaja al triple que nosotros y que tal vez no siempre tiene la oportunidad de ser tan reconocida o de recibir metales, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas o uno de los caminos que yo decidí emprender, y por eso me fui a viajar. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en innovación y emprendimiento. Tuve una beca para poder hacer mi maestría en Inglaterra, y pasé del mundo de las agencias y del mundo de los casos y del mundo de ser la directora creativa ejecutiva de una agencia a ser una estudiante en Inglaterra, a irme viajando buscando los festivales de innovación que estaban sucediendo en el mundo. Y también me fui a buscar qué estaba pasando en el terreno y puse mi creatividad. Digamos, la pandemia no me ha permitido hacerlo con más frecuencia como hubiera querido, pero sí irme un poquito a trabajar con la gente en esos proyectos del campo, esos proyectos de gente más emprendedores más pequeños, y entender cómo nuestra creatividad en esos espacios también puede ser un gran generador de cambio. Gracias a ese viaje, a esa exploración, a ese poner mis herramientas de design thinking y de creatividad en el terreno, llegué a una conclusión que para mí es muy valiosa, y es que el mundo necesita más negocios con corazón, y que prácticamente inspiró mi tesis de grado, que se dedicó a investigar el cómo diseñar y acelerar negocios sociales y circulares en países emergentes como Colombia, y a crear Super Hearts, a darle por fin vida a este sueño que un poco había estado ahí dormido para mí, pero que finalmente empecé a crear. Una incubadora de negocios de economía circular y de triple impacto, idealista, independiente y por supuesto muy emergente, porque llevamos muy poco existiendo y somos muy pequeños, pero tenemos grandes, grandes sueños. Y como lo decía ahora también algunos de nuestros compañeros que hablaban del tema de que la creatividad es una herramienta para llegar a otros lugares, también entendí, al igual que esta persona que es David Kelley, que es una persona que admiro muchísimo, les súper recomiendo este libro de Creative Confidence para que lo busquen y lo lean. Él es el fundador de IDEO, una de las consultoras de diseño más grandes del mundo. Él también entendió que el tipo creativo, el cerebro creativo, podía tener un gran desempeño a niveles estratégicos y a niveles de negocio más arriba de simplemente la comunicación. Y de alguna manera entendió también que el diseño, que el diseño y que las herramientas y metodologías de diseño podían constituir un punto de encuentro entre esos cerebros que se saben creativos, que realmente viven la creatividad, y esos cerebros que no se sienten tan confiados con su creatividad. Y entonces generó esta empresa IDEO, que pues
Si no la conocen, los invito a que la exploren porque ha creado cosas maravillosas, además metodologías maravillosas para que las ideas de producto y los desarrollos de producto realmente sean relevantes al negocio de las personas. Y también, y con eso, digamos que con todos esos sueños, con ese recorrido y con esas ganas y confiando mucho en mi corazón de alguna manera, me decidí a lanzar Super Hearts, confiando en el poder de la actitud colibrí. Le llamo el poder de la actitud colibrí porque me lo enseñó esta señora que también admiro muchísimo, que pues ya no está viva, se llama Wangari Maathai y es una política y ecologista keniana que siendo una mujer muy, muy sencilla, sin el músculo de ninguna marca, sin el músculo de ninguna agencia, sin el músculo político de nada, logró generar cambios estructurales y cambios sistémicos en su país para cuidar el medio ambiente. Y a través de ejercicio comunitario, a través de la sencillez y de lo que ella creía, lo logró. Y creó este video, que no lo voy a poner para que no tengamos problema con que se escuche o no. O sea, lo voy a dejar corriendo mientras hablo. Y es la actitud Hummingbird y es como entender que a veces, así seamos tan pequeños como un colibrí, como un pajarito, si nosotros estamos decididos a tener un papel y un rol dentro de un problema tan grande como los problemas que tenemos en el mundo, podemos hacerlo. Así sea recogiendo pequeñas gotas de agua para apagar un gran incendio mientras los demás están mirando simplemente en la orilla. Nosotros de verdad, si decidimos que queremos ser actores de cambio, no importa el tamaño que tengamos, podemos hacerlo, podemos decidirnos y lanzarnos desde lo que tenemos y como lo podamos hacer, ser generadores de cambio. Y entonces, así como este colibrí que, como ven acá, decidió recoger poquitas gotas que podía recoger dentro de su pico para empezar a apagar ese incendio, pues yo también empecé con pequeñas gotas a crear este mundo de Super Hearts, creando capacitaciones acerca de lo que significa el diseño circular y la sostenibilidad y ayudando a que la gente entienda un poquito más de la oportunidad que pueden tener a partir de meterse en este mundo de la sostenibilidad y también inspirar cambios pequeños que de alguna manera pueden tener un impacto muy grande a través de los lugares en los que podemos ir y generar que nuestra voz y hacer que nuestra voz sea escuchada y poner la creatividad y el diseño al servicio de la creación de proyectos y modelos de negocio más significativos. Y negocios que de alguna manera estén inspirados en objetivos que van más allá de la venta, objetivos que son importantes para todos nosotros, como lo son los objetivos de desarrollo sostenible, que pues como todos sabemos nos pusimos la meta de cumplirnos de aquí al 2030, por lo cual pues son una fuente de inspiración y una fuente de norte súper importante para cualquier nuevo negocio y nuevo negocio que quiera tener que quiera ser significativo y asimismo de cualquier marca o cualquier campaña que quiera tener un significado y un efecto real en el mundo. Y a través de la economía circular, logrando que los clientes entiendan que la creatividad puede ser una gran herramienta para lograr entender cómo reducir nuestros loops de consumo, ¿no? Cómo reducir la cantidad de recursos que tomamos del planeta y dejar de abusar de nuestro planeta de la forma en la que actualmente lo seguimos haciendo muchas personas y muchas marcas. Y utilizar también nuestra creatividad para generar nuevas formas incluso de crear estos modelos de negocio, crear nuevas formas de modelos Canvas y de modelos de negocio que contemplen estos criterios de los límites del planeta, de cuáles son esos objetivos que yo quiero de verdad alcanzar para cambiar un poco esos modelos de negocio, crear modelos de negocio más significativos. Y pensando en eso, creamos varios proyectos, dos de los cuales les quiero compartir rápidamente el día de hoy. Uno es MovieWatts o MovieWatts Coin, un proyecto que fue seleccionado por la London Design Biennale
en 2021 para ser parte de la galería y que junto con la Fundación Gero, una fundación que trabaja en temas de ciudadanos para mejorar el tema de movilidad a través de la bicicleta y hacer que sea más respetado el biciusuario en la ciudad. Estamos trabajando y estamos incubando es un modelo de intercambio de energía a través del uso de la bicicleta. Llevamos trabajando en este proyecto varios meses y pues en el mundo de la innovación y del emprendimiento uno pues no es tal como que uno se inventa una idea y al otro día ya la tiene resuelta. Realmente uno hace muchos cambios, iteraciones, prototipos, le toca validar propuestas todo el tiempo. Es un camino un poco menos rápido y efectivo como uno se imaginaría, pero estamos en ese proceso de incubación y ha sido muy enriquecedor para nosotros desde Super Hearts y también para la fundación. Y asimismo también desarrollamos este proyecto que se llama Happy Compost, que también fue seleccionado y que de nuestros proyectos es el primer proyecto que va a ser exhibido este verano dentro de la Bienal de Diseño de Londres, que utiliza el compostaje como un vehículo de educación ambiental para niños, pues porque en nuestro país la educación ambiental es muy pobre, muy reducida. Y realmente los niños son uno de esos actores en nuestro sistema o en nuestro ecosistema que necesitan más entrenamiento para lidiar con las consecuencias de la emergencia climática que van a tener que lidiar pues el resto de sus vidas. Entonces, esto es lo que busca Happy Compost y esto es lo que nosotros también estamos innovando dentro de Super Hearts. Lo hicimos también muy inspirados en niños muy pequeños que han buscado hacer cambio, utilizar lo que tienen, su herramienta más básica y su creatividad y su pensamiento para lograr cambios, como Greta. Y pues digamos que finalmente quisiera un poco decirles que para mí la creatividad es infinita y muy poderosa, sobre todo si la llevas más allá de tu burbuja. La burbuja puede interpretarse como lo que queramos, la comunicación o la universidad o los amigos o las formas que tengo de pensar. Cuando nos atrevemos a llevar la creatividad un poquito más allá, seguramente vamos a encontrar distintas cosas y seguramente todo lo que aprendamos fuera de esa zona de confort va a ser muy poderoso para lo que normalmente hacemos. Les traía a Kate Raworth, que es una persona que admiro muchísimo y que se atrevió a utilizar esa creatividad siendo una economista, PhD en economía, pero la utilizó para diseñar literalmente una manera distinta de pensar la economía para nuestro mundo, en el que se respeten los límites de nuestro planeta y también se entienda que las bases sociales en las que construimos esa economía son fundamentales. Entonces, lo que les digo es, no importa dónde llevemos esa creatividad, la creatividad es un poder muy grande que podemos realmente poner al servicio de un mundo mejor, de una forma mejor de construir ese mundo. Y me quería despedir con una frase que a veces utiliza Al Gore cuando tenemos nuestras presentaciones como líderes climáticos en Climate Reality, y es que debemos actuar desde donde estemos como si el mundo dependiera de ello. Y pues yo a ustedes les digo que debemos comunicar, diseñar, crear e innovar desde donde estemos como si el mundo dependiera de ello, porque de hecho nuestro mundo depende de ello. Así que muchachos, a crear desde donde estén, sin miedo. Ese es mi consejo y nunca dejar de hacerlo, no importa lo que pase. Muchas gracias.